y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle y que amen el nombre de Dios para ser sus siervos, y a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo, dice el Señor, los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a nuestro estudio semanal. Gracias a todos los que se conectan de diferentes partes del mundo. Los saludamos hasta Canadá, Estados Unidos, en toda la República Mexicana, en Centroamérica, en Sudamérica, en Puerto Rico y en Australia, en Europa. Les saludamos y gracias por a los que siguen viernes a viernes nuestros estudios a través de la página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara. Gracias porque somos parte de la Iglesia de Jesucristo, somos ese remanente fiel que estamos buscando su perfecta voluntad, estamos buscando el conocer la voluntad de Dios para poderla obedecer, para poder seguir sus mandamientos. Bienvenidos a Rosa Isela, bienvenida hermana. Y gracias también a los que nos ven por primera vez o a los que nos ven fuera de este horario, en los estudios grabados. Les recordamos ahí que en nuestra página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara, a través del Facebook Live y a través de YouTube, ahí quedan los estudios grabados para que los puedan compartir, ponerles like y ahí los saludamos. Así que bueno, pues vamos a continuar con nuestros temas. Son temas hilados como siempre mencionamos, así que si te perdiste el estudio pasado, pues te recomiendo que lo veas. El tema anterior fue el llamado del remanente fiel, y precisamente los que pertenecemos a ese remanente, los que Dios está levantando y también pues está sacando, ¿verdad?, de muchos lugares donde han sido enseñados erróneamente, pero Dios tiene sus escogidos, y los que estamos buscando al Señor con todo nuestro corazón somos ese remanente fiel y hemos sido llamados para establecer el reino de Dios en esta tierra. Así que aquí estamos, aquí seguimos buscándole cada día. Y el tema de hoy que vamos a tratar, y acabamos de leer una escritura preciosa en Isaías 56, versos 6 y 7. Nuestro tema, decíamos, es el tabernáculo de David. Así puedes encontrar este estudio. Y quiero volver a leer esta cita tan preciosa, como Dios llama, y yo sé que Dios escogió a su pueblo, al pueblo de Israel, pero lo escogió para manifestarse, así como escogió a su iglesia, Jesucristo estableció su iglesia para manifestarse, pero Dios ama a todos los hombres y mujeres que Él creó. Dios nos ama, y mira lo que dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Dios para servirle y que amen el nombre de Dios para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así que todos los que pertenecemos a los hijos de Dios que no somos judíos, bueno, pues aquí está esta promesa preciosa, y Dios acepta nuestro sacrificio ahora de alabanza, como Él nos enseña. Y bueno, pues mucho se ha estado hablando de que Dios está restaurando el tabernáculo de David. Justo esta semana veía yo la meditación de un pastor que, bueno, él busca mucho hablar la palabra del Señor y constantemente está animando a la gente a leer las Escrituras, pero bueno, también ha insistido en este término de
de que Dios está restaurando el tabernáculo de David y habla de todos estos alabanzas nuevas y todos estos grupos de alabanza que hay. Y bueno, esto lo hemos mencionado anteriormente, cómo es fácil filtrar o inventar diferentes enseñanzas para justificar lo que está pasando, las situaciones que se levantan en las congregaciones. Y bueno, ahí están en nuestros estudios anteriores para que puedas ver de lo que hemos hablado. Pero en esta ocasión vamos a hablar del verdadero tabernáculo de David. Dios quiere ahondar en esta enseñanza en nuestra vida. Recordemos que, bueno, ya no es lechita espiritual la que estamos tomando, es realmente la palabra ya sólida, el alimento sólido. Por eso cada vez somos enseñados en las profundidades de la palabra de Dios, y no hablo de cosas desconocidas ni ahí fuera de orden, hablo de que el Señor nos va llevando a mayor compromiso, nos va hablando de mayor de su revelación hacia lo que tenemos que hacer. Y bueno, pues en Isaías 16:5, vamos a leer así, Isaías 16:5, dice: y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Sabemos que está hablando de Jesucristo y que su cetro es cetro de justicia. Y en Hechos 15 nos aclara cuál es el tabernáculo de David al que se refiere ahí en Isaías. Y dice Hechos 15:16: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Así que bueno, es la misma palabra, es el contexto. Y es exactamente lo que hemos estado hablando. Dios extendió su misericordia sobre nosotros los gentiles y sobre todos los que es invocado su nombre, y dice que los extranjeros o los hijos de los extranjeros que busquen el nombre de Dios, alabarlo y bendecirlo y obedecerlo y levantar holocaustos. Bueno, que esta relación es la que Dios quiere establecer y la que ha establecido con nosotros, los no judíos. Y bueno, ¿a qué se refiere entonces? Esta relación que Dios hizo con el pueblo de Israel es una enseñanza, es lo que vemos que es la sombra de lo que había de venir, dice la Biblia. Todas las fiestas, todos los rituales que les enseñó ahí en la ley, no los que ellos inventaron después, sino los que Dios estableció, como la Pascua, como la fiesta de las cosechas, y la ley que Él fue dando, las leyes que Él estableció desde Génesis hasta todo el Pentateuco y todos los profetas. Ahí el Señor dio esas enseñanzas porque estaba preparando de manera física, de manera material, lo que había de venir espiritualmente a través de Jesucristo. Jesucristo es el protagonista de todo. Él es el alfa, la omega, el principio, el fin, el autor y consumador de la fe. Él es todo, Él es el nombre sobre todo nombre. Entonces, cuando Jesús viniera a esta tierra, Dios había preparado pedagógicamente todo para que lo reconocieran. Sin embargo, la Biblia dice que Él cegó los ojos de muchos judíos, porque muchos sí se convirtieron, y pues bueno, ahí están fundados los apóstoles, todos eran judíos, ahí está fundada la iglesia. Pero el Señor cegó los ojos de muchos judíos y extendió su misericordia a nosotros, a los que no somos judíos. Hizo mucho más. Hemos hablado ya, bendiciones al hermano Noé Rodríguez. Hemos visto que en estudios anteriores, que Dios hizo mucho más, que Jesucristo hizo mucho más que darnos un boleto de entrada al cielo.
Y bueno, ahí los veo, ¿no? Cuando sea la resurrección. Y hemos ido adentrándonos en las Escrituras. El Señor nos ha ido llevando cada vez más allá de lo que es básico en el conocimiento de la salvación. Y el Señor nos ha ido llevando a través de las Escrituras para darnos cuenta que somos salvos de la ira de Dios. Todo lo que Jesucristo recuperó para nosotros, todos los dones que Dios nos dio, todo lo que Jesús, no es que lo merezcamos o tengamos derecho, sino que Jesucristo pagó por todo eso, todas las bendiciones y bueno, todo lo que hemos estado hablando. Y hoy vamos a hablar exactamente de este tema, que es la relación, la intimidad con Dios que Jesucristo abrió a través de su obra redentora. Y como les decía, en el Antiguo Testamento, cuando Dios saca al pueblo de Israel y establece su pacto, su ley con ellos, les ordena construir un tabernáculo para que la presencia física de Dios a través de una columna, recordemos una columna de fuego en la noche y como una nube en el día, la presencia de Dios siempre estaba visible para ellos, como lo que había de venir con Jesucristo. Entonces, cuando el Señor establece el tabernáculo, lo restringe, su presencia la podían ver de lejos, pero no podían acercarse a ella. Solo los profetas como Moisés podían hablar con Dios, pero los sacerdotes y todos los levitas, aunque estaban al servicio del tabernáculo y al servicio de la obra espiritual, de la relación de Dios con el pueblo, no tenían acceso. De hecho, el lugar santísimo donde estaba manifiesta la presencia de Dios, recordemos que el tabernáculo se dividía ahí en atrio y bueno, el lugar santo y el lugar santísimo, era la separación, y el templo se dividía, pero el tabernáculo era el lugar santo y el lugar santísimo, y pues solo al lugar santísimo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote después de todo un ritual de purificación. Y esto, ¿qué era? Pues que Dios estaba manifestando que que por causa del pecado había venido la muerte para el hombre y la separación con Dios. Y aunque podían verlo de lejos, no tenían acceso a Dios. Entonces, cuando viene Jesucristo, Él rompe esta barrera, esa cortina que separaba o el velo que separaba al lugar santísimo de la presencia, donde estaba la presencia de Dios, de todas las personas. Y ya se rompe inclusive, porque recordemos que el orden levítico venía solamente para los judíos que venían de la tribu de Leví, y aunque eran aceptados extranjeros, como dice ahí, que Dios recibía a los extranjeros que se convertían al Dios de Israel, pero no tenían acceso al lugar santo ni al lugar santísimo. Ahora, posteriormente, primero les ordenó el tabernáculo, y después en tiempos de Salomón recordemos que, bueno, Dios ordena la construcción de un templo. David lo quiso hacer, Dios no se lo permitió, pero a Salomón, su hijo, le fue encomendada esta misión de construir el templo, y ahí habitaba la presencia de Dios. Así que, hablando entonces de estos lugares físicos donde estaba la presencia de Dios, viene Jesucristo, como decíamos, y rompe, cuando Él muere, rompe. Ahorita vamos a ver todos esos versículos, cómo Jesús rompe el velo para que podamos tener el acceso y lo que eso significa. Pero entonces, ¿qué es lo que Jesús estableció con nosotros? Fue la reconciliación. Esa separación ya no se da. ¿Y eso cómo entonces nos vamos a relacionar con Él? Jesús vino a la tierra, estuvo aquí 33 años aproximadamente, pero después nuestra relación con Él es espiritual. Y el vínculo
que nos lleva a esta relación es precisamente la oración. Para muchos creyentes, la oración es como una tarea pesada pero necesaria para conseguir lo que desean. Yo recuerdo cuando estaban joven, en el grupo jóvenes, y ahí por ahí el líder de jóvenes comentó algo tan desagradable, diciendo que la oración era así como la muchacha fea con la que nadie quería bailar. Digo, era un término tan desagradable, y lo repito no porque sea lindo, sino porque ese concepto lo tienen muchos creyentes. Cuando hablamos de organizar una noche, ahora los conciertos de alabanza, bueno, sí, llena, se satura el lugar. Las congregaciones se saturan y a veces hasta tienen que contratar un lugar externo, algún centro ahí enorme, ¿no? Un estadio o, no sé, un teatro. Pero cuando hablamos de orar, cuando hacemos una velada de oración, cuando hacemos un tiempo de oración, empezamos a ver que todos esos entusiastas que van al show y a los conciertos de alabanza y a todos estos espectáculos se desaparecen, y quedan muy pocos que buscan al Señor queriendo orar. Y esto es en las oraciones comunitarias. No hablamos de oraciones en lo íntimo, de la oración en lo íntimo, porque es exactamente para muchos una tarea pesada, pero necesaria para conseguir lo que desean, porque pues es orando como se consiguen las bendiciones, ¿no? Ese es el concepto de muchos. Para otros es cumplir un requisito religioso. Hasta ahí le llaman así como 15 minutos de oración. ¿Cómo orar en 15 minutos? Y bueno, pues con reloj en mano ya cumplieron con su requisito del día, ¿no? Del día o de la semana, depende de lo que se proponga. Para otras personas es como una especie de carta a Santa Claus, ahora que estamos en épocas decembrinas, como una carta a Santa Claus. Quiero, necesito, me traes, estoy esperando y te pedí, en el nombre de Jesús, amén, ¿no? Y así la terminan. Y para algunos otros también este es el momento de quejas y sugerencias. Señor, ¿y por qué? Y me hiciste y no me pasó y no me diste y no... Y mira, yo estoy esperando que tú me des esto para que yo haga esto, y entonces tú haces esto, y entonces queremos decirle a Dios lo que tiene que hacer. Claro que a Dios no le importa, ¿verdad? Porque siempre nos demuestra que Él tiene el control de nuestra vida y Él hace lo que Él quiere. Pero justamente Dios quiere cambiar esa visión en nosotros, y yo espero que no tengamos ninguna esa visión. Pero también estamos aprendiendo para enseñar y para compartir la palabra a otros. Recordemos que ya estamos en edad espiritual de ser maestros. Así que, bueno, Dios quiere profundizar en esta enseñanza. Y decíamos que, bueno, Dios les ordenó a los israelitas que construyeran un tabernáculo, y su presencia, y posteriormente el templo de Jerusalén, y su presencia se manifestaba ahí. Vamos a Números 9, verso 15. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba, esto de apariencia de fuego es porque no se quemaba, aunque estaba ahí presente el fuego, no se quemaba, era como la zarza ardiendo que vio Moisés. Había fuego, calentaba, pero no los consumía. Así era, verso 17. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Fíjense cómo Dios nos enseña de una manera tan gráfica lo que es lo que hablábamos hace un momento, lo que es su dominio, que Él tiene el control de nuestra vida.
¿Cuánta gente ora? Señor, acompáñame y bendíceme en mis planes del día y acompáñame y voy a ir y por favor, Señor, ven conmigo y ve con mis hijos y cuida a mis hijos. Y le queremos dar las instrucciones a Dios como si fuera nuestro lacayo. ¿Cuántas personas miran a Dios de esa manera? Pero aquí dice que cuando la nube, la presencia de Dios se movía, y hacia donde se moviera, ¿verdad? Entonces Israel levantaba el campamento y tenían que irse, y que seguir la columna de fuego o de nube. Y donde se detenía, allí se detenían los israelitas. Eso es lo que Dios nos enseña. Que Dios no va con nosotros ni nos da el visto bueno, nosotros vamos a donde Dios nos lleva. Nosotros tenemos que ir, tomar las decisiones correctas, porque no queremos que nos pase como a Jonás, ¿verdad? Que Dios le dice, ve a la derecha y él se fue a la izquierda y Dios lo trajo de una manera bastante desagradable. Y como decíamos, todo eso era la sombra de lo que había de venir, así dice la Biblia. Y así como Jesús abrió su presencia para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice ahí nuestro versículo fundamental, Juan 3:16. Jesús mismo es la presencia total de Dios. Y Él se manifestó a nosotros. Recordemos cuando Jesús hace referencia a Isaías que leímos que su casa sería llamada casa de oración, y cuando saca a todos los que estaban haciendo mercadería y con los holocaustos y haciendo ganancias deshonestas, ¿verdad? Toda la corrupción ahí entre el Sanedrín y todo, bueno, los religiosos ahí. Y Jesús los saca a latigazos, les tira les voltea las mesas, les tira todo y le dicen que quién es Él y que con qué autoridad hace lo que está haciendo, lo confrontan. Y Jesús les responde ahí en Juan 2:19. Respondió Jesús y les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Ahí la Biblia dice que en Jesús, ahí en Colosenses, que en Jesús habita corporalmente la plenitud de la deidad, la plenitud de Dios. Cuando Jesús se manifestó en esta tierra, lo hizo como totalmente hombre, Él se despojó de su divinidad. Pero recordemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios. Así que Jesucristo dijo que Él era el Padre y después también dijo que Él también era el Espíritu Santo. Es Dios, es un misterio en 3 personas. Y cuando Jesús se manifestó en la tierra, entonces pasó lo que estamos platicando, porque cuando Jesús murió en la cruz, mira lo que sucedió en Marcos 15:37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Era un velo alto, eran paredes muy altas. ¿Y por qué se rasgó de arriba a abajo? Se partió a la mitad en 2, de arriba a abajo, para que nadie dijera que alguien lo rompió, porque una persona podía romperlo de abajo, rasgarlo hacia arriba, ¿verdad? Pero para demostrar que era Dios, el velo se rasgó de arriba a abajo. Verso 39, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, era el Hijo de Dios. Y cuando esto sucede, Jesucristo hizo 2 cosas. La primera es que nos dio acceso a su presencia, a su mismo tabernáculo eterno, que es Él. Y en segundo lugar, nos estableció como templo para su presencia, para que habite su espíritu. Nos damos cuenta, es decir, que Jesús nos fundió en Él. Nosotros habitamos en Él, tenemos acceso a su presencia. Él mismo es el tabernáculo y Él habita en nosotros. Esto es extraordinario. ¿Cómo es que el Dios
todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, puede habitar en nuestro corazón y nosotros en él. Esto es exactamente lo que el Señor nos hablaba de que se refiere a orar. Esto es orar. Mira lo que dice Juan 17:21. Jesús está orando y dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. No solo Jesús hizo la referencia a que fuéramos uno en una unidad como iglesia. Aquí Él dice que Él quiere que nosotros seamos uno con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos su templo. Él es el templo vivo, por eso nos tenemos que relacionar con Él en espíritu y en verdad, como lo dijo Jesús. Y Él y nosotros somos su templo, donde Él habita. Así que esto es orar, es estar en tal intimidad con nuestro Padre, deleitándonos en ese tabernáculo que Él mismo edifica con su presencia. Hace unas semanas el Señor me mostró que este tiempo que he estado en un tiempo especial con Dios, unos meses, he estado en un tiempo especial con Dios y de pronto Dios me mostró cómo a mí siempre me ha gustado tener un lugar especial para orar, como un oratorio, y de pronto el Señor me dijo, yo he edificado este tabernáculo para ti y para mí, y no es construido por manos de hombres, porque ahí en Hebreos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y el Señor me mostró eso. Y no es que yo tenga un altar o cosas así, sino me gusta orar en un lugar específico. Y el Señor de pronto me dijo, este es el tabernáculo que yo he edificado para que tú y yo nos encontremos. Esto es extraordinario, porque como estábamos hablando, allí es donde nos fundimos Dios y yo. Ahí es donde tú puedes fundirte, tú y Dios a solas. Tú y Dios y no importa lo que pase alrededor, porque cuando estamos en su presencia, en ese tabernáculo que está construido con su misma naturaleza, ese tabernáculo donde nosotros llegamos y está edificado, cada piedra que está levantada y espiritual, es amor, es gozo, es paz, paciencia, dominio propio, es poder, es consuelo, es santidad, integridad, sanidad, sabiduría, todo lo que es la naturaleza de Dios. Y eso es lo que pasa cuando oramos. ¿Qué diferencia, verdad, al concepto de la oración? ¿Qué diferencia a la religiosidad contra lo que de verdad el Señor dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? Y el Señor mismo es esa habitación donde corremos todos los días a buscarlo. Cuando nosotros tenemos una relación así con el Señor, es como dos personas enamoradas, no pueden estar separados, ¿verdad? Y si ya no se pueden ver, pues por lo menos se hablan por teléfono. Pero cuando nosotros tenemos la posibilidad de hablar, de correr a ese lugar todos los días, dice la Biblia que estamos escondidos en Cristo, en Dios. Entonces es un lugar íntimo, donde nadie tiene cabida más que Dios y yo, donde corremos a alabarle y adorarle, donde corremos para recibir su perdón. Todos pecamos, todos nos equivocamos y llegamos ahí, nos postramos ante Él, le pedimos perdón y recibimos ese perdón. Su sangre nos limpia de todo pecado. Llegamos también a deleitarnos
Ahí tiene sentido el Salmo 37:4, donde dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es ese deleite de lo que habla la palabra. Ese es el verdadero gozo que llegamos a buscar ahí, a ese tabernáculo vivo y eterno que es Dios. También vamos a derramar nuestro corazón con peticiones, y claro que sí, el Señor dice que sean conocidas delante de Él nuestras peticiones. Vamos a derramar como Ana, la mamá de Samuel, cuando ella era estéril, y fue y vació ahí su corazón delante de Dios. Y Dios contestó su oración y le dio un hijo. Así vamos nosotros a clamar, a interceder también por otros, a interceder por nuestro país, nuestros países, cada uno donde viva. ¿A qué vamos? A amarlo y a recibir su gran amor paternal. Vamos a recibir sabiduría y conocimiento de su palabra, a entender la palabra que vamos leyendo. Él nos va revelando, nos va explicando las cosas de una manera hermosa, pero también de todo tema que tú necesites saber. Ahí el Señor te explica, ahí el Señor te va enseñando. Ahí vamos a recibir toda la sabiduría, todo. No es que nosotros seamos sabios, es que repetimos lo que hemos aprendido del Señor. Y no solo lo repetimos con nuestra boca, sino con nuestros hechos. Eso es lo que debemos hacer. Y a comer y beber su pan y su agua de vida. Y a muchas cosas más, todo lo que Dios nos ha dado. Porque esa es la oración que agrada al Señor y que llega hasta su trono como olor grato. Como dice Apocalipsis 8:4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Esa es la verdadera oración que trasciende, que le pega a las regiones celestes donde se mueve Satanás y sus demonios, y ahí traspasa esas regiones celestes y llegan hasta el mismo trono de gracia, ¿verdad? Porque las otras oraciones pues yo creo que no pasan ni del techo. Así que esto es lo que el Señor nos enseña y eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Esa es la intimidad, porque en su presencia y en ese tabernáculo recibimos, además de todo lo que vamos a buscar, recibimos en primer lugar su paternidad. Mira lo que dice Juan 14, verso 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Te das cuenta? Allí es donde nosotros recibimos su paternidad, cuando estamos en esa relación con el Espíritu Santo. Además de recibir el consuelo, ¿verdad? Y estar esa misma presencia del Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad, pero recibimos su paternidad. Es cuando podemos tocar esa paternidad eterna de Dios. Es cuando nos revela ese espíritu de adopción que nos lleva a decirle Abba, Padre. 2, también recibimos en ese tabernáculo eterno, recibimos identidad. Éxodo 33:16. ¿Y en qué se conocerá aquí? Está hablándole Moisés a Dios. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? ¿Qué le da identidad al pueblo de Israel? El Dios de Israel, el que los escogió y los hizo notorios a través de su poder. Abrir el mar, liberarlos, establecerlos, cuidarlos en el desierto, establecerlos en la tierra prometida, y hasta la fecha todo el mundo sabe. Aún hay muchos judíos que ni creen en Dios, pero
¿Quién les da identidad? El Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que la identidad y la señal de que somos sus hijos nos la da Dios cuando estamos en esa intimidad. 3, nos da descanso. Ahí en Éxodo 33, verso 14, y Dios dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ese es el reposo del Señor. Cuando estamos agobiados, cuando hay ansiedad en nuestro corazón, cuando estamos angustiados y temerosos, que todo esto, la angustia, el temor, la ansiedad, todo esto o el enojo, la ira, todo lo que son las obras de la carne, que son contrarias a la fe, que son contrarios al Espíritu. Cuando hay eso en nuestro corazón, quiere decir que no estamos orando suficiente y que no estamos orando de esta manera, que es la manera eficiente para orar, que es estar realmente en una conexión con Dios. Así que cuando sentimos que no hay descanso, que no hay reposo en nuestro corazón, a pesar de las circunstancias, pero nos sentimos angustiados o ansiosos, es que necesitamos meternos a ese tabernáculo, meternos en esa intimidad con Dios. Espero que lo hagas todos los días, pero si oras 15 minutos y no se va el temor de tu vida, bueno, pues necesitas más tiempo, ¿verdad? Ahora, el poder también nos es dado en este momento, además del reposo, el poder para ordenarle a un monte que se quite y se eche al mar, el poder para ser testigos, para establecer el reino de Dios, el poder para creer, el poder para hacer riquezas. También dice la Biblia que Él es el que nos da el poder para hacer riquezas y para hacer toda obra que Él nos mande hacer. Es la unción que Dios nos da para cumplir su propósito en esta tierra, en cualquier rol que nos toque vivir. Mira lo que dice el Salmo 68:8. La tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Dios hace temblar la tierra y mover montes y abrir caminos donde no hay, y hacer brotar agua de la peña. Eso lo hace el Señor. Ahí lo recibimos, ese poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice el Señor, ¿verdad? También el Señor nos da protección. Salmo 61:4. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Ahí es donde debemos habitar. Ahí es donde estamos seguros, bajo la cubierta de tus alas. Quiero aquí recordar una aclaración que he hecho en algunas otras ocasiones. Hay mucha gente que cuando está orando dice, Señor, cúbreme con tu sangre. La oración y las palabras tienen sentido y tienen valor. Y la sangre de Jesucristo no nos cubre, nos limpia de todo pecado. Esa es la función. A veces hay gente que lo dice como si fuera un talismán, así para protegerse. Donde estamos seguros es bajo sus alas. Entonces oremos de la manera correcta. Usemos las palabras que Dios estableció de la manera correcta. Así que somos protegidos. Ahí entonces cuando estamos en donde yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, allí es donde estamos protegidos. Y el Señor nos cubre con sus alas. También Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. Es decir, en ese tabernáculo es donde recibimos las instrucciones claras para el día con día, para hoy, para el futuro y para la eternidad. Allí el Señor nos habla y nos instruye. 7. Recibimos gozo pleno y verdadero placer. Ahí mismo en Salmos 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este es el verdadero placer y no lo que el mundo no solo conoce, sino promueve como placeres mundanos, ¿verdad?
Este es el verdadero placer, son las verdaderas delicias. Y bueno, absolutamente todo para nuestra vida es exactamente lo que tenemos que hacer. Entrar a la presencia de Dios, a este tabernáculo, para estar entonces, para tener todo lo que se te puede ocurrir en tu vida. ¿Qué necesitas? Sanidad, reposo, consuelo, fortaleza, el carácter de Cristo. A los que tienen carácter fuerte, pues Dios les da mansedumbre, ¿verdad? Y templanza y humildad. A los que son apocados y cobardes, Dios les da fortaleza y los levanta. Los hace arrojados, les da valentía. Así que absolutamente todo lo que tenemos en nuestra vida es lo que el Señor va a hacer en esa presencia, en ese tabernáculo. Por eso Dios es el todo suficiente para nosotros. Y mira, quiero ir al Salmo 91. El Salmo 91 es muy representativo para mí porque el Señor me contestó cuando, me dio cáncer y le pregunté si me iba a morir o no, porque Dios tiene sus propósitos y sus tiempos, y Él me contestó con este salmo. Y vamos a ir viendo algunos versículos. Te pido que lo leas. Ya sabes que siempre doy versículos, pero lee los contextos, por favor, en tu casa. Y dice verso 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este abrigo es el tabernáculo, es la presencia misma de Dios. Morará bajo la sombra del Omnipotente. No hay lugar más seguro, no importa las circunstancias. Nosotros si habitamos en ese tabernáculo, si habitamos al abrigo del Altísimo, no hay lugar más seguro. Diré yo, verso 2, al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Mira cómo lo compara. No es un tabernáculo como el que hicieron en el Antiguo Testamento, el que hicieron los israelitas, de tela, de madera. Tenía oro y tenía plata y piedras preciosas, pero no es un tabernáculo material que se pueda destruir. Es un tabernáculo eterno y lo compara a un castillo. Y a un castillo, ¿cómo eran construidos los castillos? Todas unas fortalezas bastante inaccesibles, pero Dios es inaccesible. Cuando tú estás escondido en Dios, nada te puede pasar. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dice la Biblia. Entonces, allí mi Dios en quien confiaré. Eso es parte, porque la fe es lo que nos lleva a buscar al Señor. Y ese tabernáculo, pues, es creado por el autor y consumador de la fe. Así que cuando tenemos falta de fe, vamos ahí a esa presencia y el Señor nos afirma. Y podemos creerle, podemos confiar en Él plenamente. Y luego quiero leer primero el verso 14 para después ver todas las promesas que vienen por habitar al abrigo del Altísimo, por habitar en ese tabernáculo. Mira lo que dice el verso 14. El 9. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Dios es mi habitación. No necesito un lugar específico. Si yo voy a algún lado, a una casa, a un hotel, a un campo, allí está edificado el tabernáculo entre Dios y yo, donde nos encontramos. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Y vamos a leer cuántas promesas nos da el Señor. En el verso 3 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Cuántas veces hay gente que pone trampas, inclusive legales o
de situaciones difíciles y el Señor nos libra. O mujeres que van tras hombres casados o viceversa, ¿verdad? Cuando nosotros habitamos al abrigo del Altísimo, Dios nos guarda de esas trampas y de esas tentaciones. 4, con sus plumas te cubrirá. Aquí está de nuevo cómo estamos en un lugar seguro bajo las alas del Omnipotente. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Tu protección es la palabra de Dios, es Jesucristo que es la verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta o flecha que vuele de día. Así como, imagínense los que antes pues cazaban con flechas y mucha gente era herida y muerta inclusive por flechas perdidas, así como balas perdidas, ¿verdad? Cuando traen sus armas. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Cuántas plagas, cuántas enfermedades, cuántas cosas hay? Pero cuando habitamos en el Señor, aunque pasamos por pruebas, aunque pasamos por dificultades, el Señor nos guarda. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Sabemos, ¿verdad? Muchos sufren situaciones terribles, pero Dios nos guarda, Dios nos protege. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Mira de todo lo que nos protege el Señor. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Hermanos, yo sé que cada uno de los que está viendo este video y de los que escudriñan este salmo, ha vivido alguno de los versículos, o bueno, de la Biblia completa, alguno de los versículos literalmente saltan de ahí y se hacen carne en nosotros. De verdad, cómo el Señor nos cuida, nos protege y se van haciendo reales estos versículos en nuestra vida. Sobre el león y el áspid y las víboras pisarás, ¿verdad? Jesús dice, hollarán sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Sobre el león, verso 13, y el áspid pisarás, hollarás, o sea, pisarás al cachorro de león y al dragón. Todos estos representan a Satanás o la serpiente antigua, como le llama la Biblia. Y mira lo que dice aquí el verso 14, precioso. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Nos damos cuenta? Recordamos la cita con la que iniciamos, que el que conocía, el que reconocía y exaltaba el nombre del Dios de Israel, aunque fuera extranjero, Dios lo iba a recibir. Pues mira lo que aquí nos lo está confirmando. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Nuestro amor debe estar puesto ahí, en este tabernáculo, en esa presencia del Señor. Me invocará, verso 15, me invocará y yo le responderé. ¿Recuerdas ahí en Jeremías? Clama a mí y yo te responderé. Aquí el Señor lo está confirmando. Yo también lo libraré. Me invocará y yo le responderé. Con él o con ella estaré yo en la angustia. Cuando estamos angustiados, cuando tenemos situaciones terribles en la vida y pensamos, es que Dios ya me abandonó, es que el Señor ya no está aquí, mira lo que te dice el Señor. Si tú estás en esa situación, en este momento, mira lo que te dice el Señor, contigo estoy yo en la angustia. Y para librarte de la angustia, porque dice, lo libraré y le glorificaré. No solo te va a quitar la angustia con su perfecto amor, te va a librar, te va a salvar de esas circunstancias. Le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Mira estas promesas preciosas para el que habita al abrigo del Altísimo. Vamos viendo qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia
es la oración que Dios diseñó, la relación con nosotros tan íntima, que ver a Dios como Él allá en su trono y yo aquí, y solamente me sirve para bendecirme y darme lo que yo requiero. Esa no es una relación con Dios. Cuando dicen Padre Nuestro, no le están hablando a Dios. Las personas que pretenden tratarlo así. Dios es el soberano. Él es el Señor de todo. Y nosotros estamos para inclinarnos ante Él. Porque eso también hacemos en ese tabernáculo. Es postrarnos ante su presencia y reconocer su majestad. Somos sus hijos, pero también somos sus siervos. Y también nos inclinamos y le adoramos, porque Él es digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Y cuando nosotros estamos ahí acostumbrados a estar en esa presencia, todo lo demás pasa a otro término, a segundo o tercer término. Cuando estamos ahí en ese lugar, es como Pablo. Estaban Pablo, Silas y bueno, los que fueron presos, Pedro, todos los que sufrieron esas terribles torturas, esas cárceles, hambre, peligro, espada, todo lo que sufrieron, y estaban adorando al Señor. ¿Cómo, en qué mente humana puede caber eso? Solamente cuando el Señor está en nosotros, y todo lo demás es basura, como decía Pablo. Comparado con la presencia de Dios, todo lo demás no es nada. Cuando vivimos ahí en ese tabernáculo, cuando buscamos al Señor cada día, así de esa manera, y nos fundimos con Él, nos fundimos con Dios, como Jesús lo dijo, como Jesús lo oró, todo es transformado. Nuestra vida es transformada, su naturaleza empieza a fluir en nosotros. Es su amor el que fluye en nosotros para amar de la manera que dice ahí Corintios 13, pero también para amar hasta a nuestros enemigos. Es la única manera que existe de vivir, y eso es vivir por fe. Allí es donde tenemos que estar, en su habitación, al abrigo del Altísimo. Y Jesús da la instrucción perfecta en Mateo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, allí en esa intimidad, decíamos, donde solo está Dios y tú. Ora tú. No estoy hablando de la oración, también hay oración de intercesión y oración en grupo. Estoy hablando de tu relación con Dios en la intimidad. Y nadie puede suplir esa oración. Nadie, ni la mejor predicación, ni el mejor estudio, ni la mejor de alabanza, el último CD, nadie puede suplir ese tiempo con tu Padre, porque mira, Jesús exactamente lo dice. Tú no puedes, si no eres hijo de Dios, no puedes tener esta relación, porque así como estaba restringido el acceso solamente al sumo sacerdote, el acceso a la presencia del Padre está restringida solamente para los hijos de Dios. Por eso Jesús dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, no dice ora a Dios, dice ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Por eso se nota cuando una persona ora o cuando no ora. Por más que la gente diga, sí, pues ya oré. A veces cuando yo hablo con las personas les digo, bueno, estás orando, o me piden que los apoye en oración, lo cual hago con mucho gusto si sé que la persona está orando, porque si sé que la persona viene y quiere endilgarme su responsabilidad y lo que a él le corresponde hacer, yo no lo hago. Si una persona no ora por la petición que me pide apoyo, yo no oro por esa persona, porque necesita esa lección para buscar a Dios de todo corazón. Entonces, cuando me piden eso, exactamente le digo, bueno, ¿cuánto tiempo estás orando? Sí, estoy orando. Bueno, no se trata de estar, todo el día oro, no se trata de estar
repite y repite y repite lo mismo. Se trata de entrar en esa intimidad con Dios. Porque dice el verso 7, y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y no se está refiriendo solamente a rezos o a oraciones que se recitan continuamente, que ya están hechas y nada más las repiten las personas. Y no nada más de religiones específicos, sino también los cristianos que luego ahí te publican y que oración por dar gracias y oración por cuando estás enfermo y oración esas tonterías, eso no tiene nada que ver con lo que Dios nos enseña, con lo que Jesucristo está diciendo aquí. Porque esas son vanas palabrerías, vanas repeticiones. Y estar nada más repite y repite y repite. Dice que piensan que por su palabrería serán oídos. No es así. Porque muchas veces, y te recomiendo que veas un estudio que se llama El silencio es necesario, muchas veces cuando entramos a ese tabernáculo, lo único que hacemos es postrarnos ante el Padre y escuchar su voz. Precisamente porque orar no significa nada más ir a hablar, sino a escuchar, es una intimidad, es una convivencia. Y a veces tenemos que escuchar más de lo que hablamos, porque Dios sabe de lo que tenemos necesidad, y aunque nos dice que nuestras peticiones sean conocidas delante de Él y las pidamos en oración, creyendo que las recibiremos y Él lo va a hacer, también dice que sabe de lo que tenemos necesidad. Y muchas veces es estar en su presencia, escuchando su voz, lo que necesitamos. Así que este es el tiempo de la restauración del tabernáculo de David. Ya lo tenemos, ya el Señor lo restauró. Nosotros ya tenemos acceso como hijos. No desperdiciemos el tiempo de estar en nuestro tabernáculo, donde Dios y yo nos encontramos en esa intimidad profunda, donde cada vez conocemos más al Señor, donde cada vez le amamos más, donde cada vez le conocemos más y donde Él nos está transformando, donde podemos fundir nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo en adoración con Él, como un incienso de olor grato, donde el aceite nos llena, del Espíritu Santo nos llena y su fuego mantiene esa pasión por Dios cada día. No apagues al Espíritu Santo en ti, no lo contristes. Aviva tu corazón, recibiendo y comprando aceite fresco en la presencia de Dios, comprando oro refinado para que seas rico, comprando allí todo lo que necesitas en la presencia misma de Dios. Y disfruta a tu Padre, porque lo que tú ores en secreto, tu Padre lo recompensará en público. Jesús pasaba largas horas orando para después sanar enfermos, darle la vista a los ciegos, liberar endemoniados. ¿Quiénes somos tú y yo para desdeñar el tiempo con Dios? ¿Quiénes somos tú y yo para pensar que no necesitamos estar en ese tabernáculo? Lo necesitamos para vivir como la misma respiración, como la misma sangre que corre por nuestras venas. Así necesitamos al Señor. Y de verdad, deseo que en esta semana tu consagración crezca mucho más por esta palabra que el Señor te ha dado desde su corazón, nos ha dado, nos ha traído desde lo profundo de su corazón, porque ahí quiere que habitemos y Él quiere habitar en nuestro corazón. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana gloriosa, llena de la gloria de Dios, en medio de ese tabernáculo, porque para eso vino Jesús hace más de 2000 años y nació en Belén, no para decorar casas con adornos navideños. Él vino
para establecer esa relación y ese tabernáculo en nuestro corazón. Así que te espero el próximo viernes y no te olvides de ponerle like y de compartir estos estudios. Que Dios te bendiga.